Buena semana para todos. Que Hashem los cuide. Gracias por venir a la clase. Hoy es Rosh Hoides, así que Hoides todo para todos. Estamos empezando el mes de Sheva, Buri Hashem, y es un mes de mucha bendición, como todos los meses, Rat Hashem. Todo el que teme a Kadosh Baruj Hu, todos los días son buenos, todos los meses son buenos, Buri Hashem. Y 5784, estamos a Yom Hamishi. Y hoy es ya 11 del mes de enero, Besat Hashem, 2024. Recordemos que para nosotros la Torah nos enseña que cuando empieza la noche comienza el otro día. Muy bien. Seguimos con el Orjot Tzadiki, Buri Hashem, vamos en el portón del orgullo. Los que no han escuchado las clases anteriores, los invitamos a que nos puedan escuchar hacia atrás. Ahí en el YouTube están las clases anteriores, quise decir eso, y pueden ponerse al día. Seguimos hablando del orgullo. Nos dice el sabio, los orgullosos son abominables ante Dios. Notemos que el orgullo no es algo tan bonito. Mira que para mí, para Akadosh Baruj Hu dice, para él es abominable el orgulloso. Así que no es algo tan digno ni virtuoso el orgullo. Ahora, como dice el Pusi, el versículo, abominaciones para Dios, todo altivo de corazón, dice Mishlei 16:5. Y este es puesto en manos de su instinto maligno, el orgulloso, llega al punto en que el orgulloso es puesto en las manos del instinto maligno o Yetzer Hara, la inclinación al mal, sin que merezca recibir ayuda de Dios, pues es abominable ante un orgulloso que le pida a Kadosh Baruj Hu que le ayude a salir, tiene que arrepentirse, reconocer que es orgulloso. Yo recuerdo una vez en una conferencia grupal de jóvenes, estamos haciendo una actividad y les dije, bueno, van a escribir en qué están fallando. Y yo notaba que un chico estaba sentado así y no escribía nada. Pensé que estaba pensando. Me acerqué a preguntarle, le dije, ¿estás pensando qué escribir? Me dijo, no, no estoy pensando nada. Y dije, ¿no vas a escribir nada? Me dijo, no, yo soy tan bueno que mi único error es ser muy bueno. Le dije, amigo, creo que tienes un problema grande. Sí, creo que tienes un problema grande y tiene que ver con tu orgullo, le dije. Así que, por lo tanto, el, el orgullo saca al ser humano de este mundo, como dicen nuestros sabios en la Mishnah. Zat Hashem. Así que, como dicen nuestros sabios, el orgullo saca a la persona de este mundo, como dice la Mishnah. Por lo tanto, no recibe ayuda del cielo hasta que la persona no se arrepienta, porque el orgullo es abominación ante Hakadosh Baruj Hu. Y aunque no se ensoberbezca con nadie, ni con el habla, ni con acciones, sino únicamente se pavonee en su corazón, igual es denominado abominación. Pues así dice el versículo, abominaciones para Dios, todo altivo de corazón. Hay personas que lucen tranquilas, que no se alteran con las personas, no son groseros con las personas, pero es muy orgulloso en su corazón, muy orgulloso en su corazón. Desprecian a las personas en su corazón, hacen gestos, y eso es más que palabras a veces. Aunque su orgullo solo sea en el corazón, sigue siendo abominación. Nuestros sabios nos enseñan en el Talmud, en el Tratado de Sotá 4b, nos dice, todo aquel que es orgulloso es como si cometiera idolatría. Pues está escrito, abominaciones para Dios, todo altivo de corazón, y también está escrito, no traerás abominación a tu casa. Devarim 7:26, aunque este pasaje debemos entenderlo de manera simple, de que no hay que traer físicamente abominación a la casa,
también tenemos que entenderlo en el sentido que tu casa es nuestra vida, nuestra mente. No hay que contaminar la mente, el corazón, nuestra casa, nuestra vida de orgullo. Y hay quienes opinan es equivalente a cometer todas las relaciones carnales ilícitas. Pues está escrito, porque todas estas abominaciones hicieron Baikra 18:27. El Baikra es el tercer libro de la Torá. Y también hay quienes opinan, es como si hubiera erigido un altar provisional, así lo trae el Talmud en Sotá 5a, y nos enseñan esos sabios todo aquello, que es de espíritu altivo, al final será reducido, pues está escrito, fueron enaltecidos un poco en Job y yo 24:24, así que merecen ser arrancados como una asherá. Una asherá era un árbol de idolatría, similar al que utilizan en el arbolito lindo de Navidad, como suele llamar la gente. Pues esa tradición viene de esta abominable práctica de la idolatría, la cual también se utilizaban árboles Asherá como árbol de idolatría. Así que una persona orgullosa, dice nuestros sabios, es comparado a que merezca ser arrancado como un árbol de idolatría. Pues al respecto está escrito, y los de grande altura serán arrancados, dice el profeta Yeshayahu 10:33. Y en otro lugar dice, y arrancarán sus asherot de Barín, Deuteronomio 7:5. Y su polvo no despertará cuando llegue la resurrección. O sea, no se levantará de los muertos. Es una creencia y un principio que nos enseña nuestro sabio Moshe Maimónides. Alaba Shalom nos dice que habrá resurrección de los muertos. Satashen es nuestra creencia. Además, la Shejina, la presencia divina, se lamenta sobre esta persona. Y Hakadosh Baruj Hu dice, yo y él no podemos vivir juntos en el mundo. Como está escrito, al de ojos altaneros y el de corazón codicioso, a él no podré tolerar, dice el Tejilín 101:5. Y dice, no leas en el versículo, a él, sino con él. No podré tolerar habitar. Lo trae el Talmud en la cita que dijimos, tratado de Sotá 5a, y nos enseñan a Habacuc 2:5. El hombre altivo no es aceptado ni siquiera por los de su casa. Qué difícil es convivir con alguien orgulloso, arrogante y soberbio. Qué difícil es cuando un papá tiene un hijo arrogante y soberbio. Generalmente el hijo arrogante y soberbio es irrespetuoso con los padres. Pues toda altanería, todo irrespeto viene como fruto del orgullo, de la arrogancia, de la soberbia. Toda persona que no respeta a sus superiores es simplemente por orgullo. El orgulloso es igualado, por lo tanto no tiene límites para las personas. No sabe diferenciar entre la derecha y la izquierda, como dicen sus sabios. Y esto es un sinónimo de tontería muy grande, pues el orgullo genera tontería en la cabeza. ¿Y qué es tontería? Alguien que no sabe discernir en la vida y por eso comete muchos errores, porque no sabe discernir, por cuanto piensa que el mundo gira a su alrededor, se endiosa a sí mismo y por eso es comparado con idolatría. Es un problema psicológico bastante grande, bastante fuerte, pues cuando alguien no puede ser un buen esposo, todos los problemas de parejas tienen dos raíces muy fuertes, tres raíces muy fuertes. Uno es el orgullo, dos el egoísmo y tres la impaciencia. Rabbi Gisborne nos dice y nos enseña que todas las conductas inadecuadas vienen por impaciencia y la impaciencia está generada en el orgullo. Y el orgullo es un egoísmo enaltecido. Así que son tres no buenas midot que son bastante no buenas. Ahora, la combinación de emociones como desprecio, asco e ira generan agresión. Una persona orgullosa va acumulando cada día más malas actitudes y la combinación de la ira, el desprecio y el asco genera agresividad, agresividad verbal, agresividad física
Toda persona agresiva tiene estas emociones tóxicas en su vida y necesita empezar a trabajar muy fuerte para corregirlas. Pues estas malas actitudes hacen que una persona no pueda ser un buen papá, no pueda ser una buena mamá, no pueda ser un buen esposo, no pueda ser una buena esposa, un buen maestro, una persona agradable para convivir con ellos, inclusive en el trabajo, donde se desempeñe. Mm. Yo recuerdo en mis estudios, eh, había un compañero que siempre le decían el tonto, porque tenía cierto problemita para entender ciertas cosas y tenía que explicarle dos veces y bueno, yo estaba analizando la mente de él, desde esa época Dios me ha ayudado en estos temas. Y entonces, un día el profesor dijo, vamos para el examen final. Entonces, Dubit se hace con tal muchacho, que era el compañero que le decían tonto, y para que ganen el examen. Eso lo avergonzó a mi compañero. Yo había estudiado un poco qué le pasaba a él, y mi conclusión eran las emociones de él. Entonces, en pleno examen le dije, mira, la verdad yo no he estudiado, ¿verdad? Yo no sé, y yo solo voy a escribir y tú me vas a decir las respuestas. Así que respira profundo, vas a estar y vas a responder bien. Él pensó que al principio era un chiste y yo, por supuesto que había estudiado, pero yo quería presionarlo para que él se diera cuenta que él podía. Si mi teoría era cierta, digamos, la cosa iba a funcionar. Si no era cierta, pues íbamos a perder los dos el examen. Y entonces le dije a mi compañero, bueno, seguro que sabes la respuesta. ¿Has estudiado? Me dijo, sí, pero no comprendo. Y tranquilo, olvídate de tus preocupaciones y dale. Así nos demoramos unos minutos hasta que él comenzó a tomar seguridad y respondió todo el examen realmente. Cuando nos entregan los resultados que lo ganamos, gracias a Dios, dice el profesor, bueno, David le fue muy bien el examen. Yo dije, no, no fui yo quien lo respondí, profesor. Y fue mi compañero que lo respondió todo. Él es muy inteligente. Y a partir de ahí empezó él a tener una actitud diferente. Las emociones pueden generar consecuencias donde limitan a la persona en sus habilidades. El orgulloso cree de más que puede lo que no puede. Y la baja estima lo que hace lo contrario, vuelve a la persona un inválido mental, un incapaz mental, no porque sea incapaz, sino porque se limita por sus emociones de miedo, inseguridad, etcétera, etcétera. Pero el orgullo extralimita y hace que la persona se comporte de una manera atrevida, osada, que tenga mucha juspá, como se llama en hebreo. Ahora, así lo trae entonces el tratado de Baba Batra 98a, de que una persona orgullosa, atrevida, arrogante, pues aún lo de su casa lo desprecian porque es difícil convivir con una persona así. Dicen sus sabios, ay, de aquel que casa a su hija con un ignorante. Es como si atase una oveja a un león. Ay de la mujer que está casada con un tonto. O ay del hombre que está casada con una tonta. O sea, con una persona que no razona, con una persona arrogante y orgullosa. O, o hay de que los hijos, de una u otra manera, han tomado eso, o un familiar. Es muy difícil convivir con él, con una persona así. Una persona arrogante va a querer someter, esclavizar a los demás. Un esposo que sea arrogante, soberbio, la esposa es su sirvienta y él es el amo. No es un matrimonio, es una esclava sirviéndole a un amo, o viceversa. Una mujer arrogante, soberbia, va a someter a sus hijos, a su esposo, a toda clase de caprichos y inmadureces. O un jefe arrogante y soberbio va a ser un abusador de las personas, va a ser un abusador inclusive de las mujeres, porque con el orgullo vienen problemas de inmoralidad.
Una persona arrogante, orgullosa, está expuesta a muchos problemas más, entre ellos la inmoralidad sexual. El orgullo conduce a perseguir grandeza con el fin de pavonearse con la gente. El orgulloso desarrolla algo que se llama la envidia, que lo vamos a ver más adelante. La envidia es: no quiero que alguien tenga lo que yo no tengo y tampoco que tenga lo que sí tengo. ¿Para qué? Para mantener la persona siempre arriba de los demás, porque carece de valor propio y depende de su contexto material, social, físico, intelectual, para poder decir yo existo. Entonces necesita romper la existencia de los demás para brillar entre los demás. Bien sabe lo que le ocurrió a Korah, este personaje en la Sagrada Toira, que se levantó contra Moshe Rabbeinu. ¿Y cuál fue el problema? Pidió enaltecerse y apoderarse de una grandeza que el cielo no le otorgó. Aquí tenemos que tener en cuenta algo muy importante. El honor no es malo darlo a quien lo merece y a quien se lo han dado del cielo. Una persona adinerada tiene su respeto por ser hermosa. Una persona intelectual tiene su respeto por ser intelectual. Una persona sabia, justa, piadosa, un sadí, tiene su respeto por ser sadí. Un médico muy brillante tiene su respeto. Un rey tiene su respeto. Un gobernante tiene su respeto. El problema del orgullo es que toma algo que no le corresponde. Ese es el problema. El dinero no es problema. El problema es que la persona quiera hacer daño con ese dinero. No solo físicamente, sino un daño emocional. Hemos dicho en otras clases lo que nuestro saber nos enseña. El honor hay que darlo, porque el que sabe dar honor, entonces sabe recibir honor también. Pero hay que darlo. Y Dios es el que lo da a la persona y la persona tiene la responsabilidad de darlo a otros. Uno no debe ocuparse de exigir que le den honor, excepto que el padre que educa a sus hijos tiene que enseñarle que lo respeten, el maestro a sus discípulos, porque es algo de educación. Pero una persona que exige, es que usted me tiene que, y me tiene, y me tiene, y lo exige con malas midot, por supuesto, no es un proceso educativo, eso es incorrecto. Uno tiene que enseñar, dar honor a las personas, y lo otro viene del cielo de manera eh, casi que eh, por defecto, viene así. Ahora, Cora tomó algo que no le correspondía y por ello inició disputas y tales disputas surgió la envidia, el odio y otras cosas más. Y estos atributos no son sino sumamente bajos, como se explicará más adelante con Besat Hashem. En resumen, todo aquel que adorna su cuerpo para perdón, ensoberbecerse se está olvidando de Hakadosh Baruj Hu. Bendito es. Y no podrá percibir los mandamientos ni irá en pos de los actos buenos, por cuanto únicamente se concentra en sí mismo para adornar su cuerpo efímero, que a fin de cuentas servirá de alimento a gusanos a lombrices. Asimismo, quien adorna su cuerpo no está muy lejos del libertinaje. Ahora, el cuerpo hay que cuidarlo porque es una misma cuidar el cuerpo, la salud, el aseo, la higiene. Inclusive la parte física hay que cuidarla, pero aquí lo que está hablando es que cuando la persona lo hace con el fin de pavonearse frente a otros, una mujer que quiere tener su cuerpo así, 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 y no es por salud, y no es para tener un buen físico, para servir a Hakadosh Baruj Hu. Cuando me refiero a un buen físico, es tener fuerza, tener agilidad para hacer mandamientos, sino únicamente para que los hombres la miren o la pavoneen o le digan cosas. Es una mujer perversa, una mujer ignorante frente a ese tema. Un hombre también que quiera tener un cuerpo únicamente para que los hombres, las mujeres lo miren y le digan cosas, es un ignorante también y causa mucho mal en el mundo. Por lo tanto, tras la persona conseguirlo, se le aproximan y comienzan a coquetearles y a actuar con frivolidad.
Lo mismo pasa entonces con las mujeres también que se adornan, como dijimos, pero esto hace que provoque fantasías en la mente de la mujer y del hombre y termine cometiendo errores garrafales en la vida y pecados de inmoralidad. Pero el castigo que se acarrea es terrible, pues una mujer que hace a los hombres pensar mal y tener imaginaciones incorrectas, inclusive causa problemas de Shalom Bait en las casas, etcétera, etcétera. Mujeres que tienen fotografías o imágenes en sus redes sociales mal vestidas. Eso es un gran problema. No se debe a una mujer comportarse de esa manera, pues solo una mujer ignorante y sin conocimiento y temor a Dios se comporta de esa manera. Y un hombre sin temor a Dios también se comporta de esa manera, dado que está colocando con su conducta un obstáculo con el que podrían pecar muchos hombres y también mujeres, si es el caso contrario. Y si ya nos prohibieron nuestros sabios en el Talmud Aborazará, 20 ve que aún mirar la ropa de una mujer que está extendida y es agradable es prohibido. Imagínate mirar a una mujer vestida de cierta y cierta manera. El hombre le debe fidelidad y lealtad a su esposa, aún en este tema. El hombre casado, por supuesto. La mujer casada también le debe lealtad y fidelidad a su señor, a su esposo, que debe tratarlo como su señor, aún en este tema. Al mismo tiempo, el orgullo conduce al deseo. Y esto lo vamos a mirar en la próxima clase, cómo un orgulloso despierta su deseo, sus instintos, y va a cometer muchos errores. ¿Por qué? Porque el orgulloso no piensa. El orgulloso solo desea, porque piensa que el mundo, todo cuanto desee debe servirle. Y esto bloquea su capacidad de discernir, bloquea su capacidad de definir si en la vida algo es bueno o no es bueno, porque no le importa saber si es bueno o no bueno. ¿A quién le interesa saber si algo es bueno o no bueno? Aquel que sirve a alguien superior a él. Por ejemplo, si alguien trabaja en una empresa y el jefe le ha puesto un cierto trabajo, él va a seleccionar entre lo correcto e incorrecto por cuanto quiere hacer algo bien, porque hay alguien superior a él que lo va a supervisar. Pero el orgulloso, como se siente que él es la cabeza de toda la cadena, no le importa si existe o no existe Dios, o si sabe que existe Dios, pues es mucho más necio todavía. Pero no le está importando vivir para Hakadosh Baruj Hu, ni vivir para nadie. El orgulloso no respeta a la esposa, por cuanto no le piensa y siente que no tiene que rendir cuentas a nadie, ni que su vida tampoco está sujeta a alguien. Un hijo arrogante y soberbio es así, por eso se va de la casa, nunca dice dónde está, nunca llama a papá y a mamá, porque es muy orgulloso. Y esto le va entonces a crear un pensamiento de que no necesita mirar si esto es bueno o no es bueno, porque todo cuanto desee para él es bueno, siempre y cuando lo desea. Es una locura. Así lo llama Rabbi Nachman. Una locura. Por eso la Mishnah en Pekabot nos dice que una persona así sale de este mundo. O sea, no vive la realidad. Vive en una tontera y una fantasía que él mismo se inventa. Dios nos guarde de eso. Esa Hashem seguiremos en la próxima clase. A todos los que nos están escuchando la clase, podemos meditar en ello cada día. Una clase es para que quedemos meditando. No significa que después de esta clase todos somos iguales. Es solo una abreboca para que meditemos en ella y empecemos a pedirle a Hakadosh Baruj Hu, ayúdame a superar mi propio orgullo, la impaciencia, el mal genio. Todo eso es falta de carácter. Hablar fuerte y hablar golpeado, hablar con impaciencia, no es carácter, es lo contrario, es falta de carácter. Besat Hashem, con la única motivación de cada día se pueda implantar en nosotros el temor a Dios, que solo viene por la humildad en las personas. ¿Cuál es el objetivo de toda la Torá? Ser santos. ¿Y cómo adquirimos santidad? Con temor a Dios. ¿Y cómo adquirimos temor a Dios? A través de la humildad.
Por lo tanto, así se construye un edificio de una vida que quiere servir a Hakadosh Baruj Hu. Si una persona no tiene temor a Dios, aunque haga mitzvot y sepa Torah, su Torah y su mitzvot realmente no son ciertas y son falsas. Un abrazo, que Hashem nos cuide y que tengan, que ese shiur sea meritorio para todos los Hayalim de Israel, todas las personas que la están pasando un poquito difícil, que haya refuah shelema en toda nuestra comunidad y todos los que necesitan refuah shelema, que sea sehut, para que cada día podamos exaltar el nombre de Hakadosh Baruj Hu. Y a todos los que nos escuchan y en la clase, bienvenidos, agréguense a grupos, meditemos en esta clase. Esta clase no es para decir cuán malos son, lo contrario, es para decir hacia dónde tenemos que crecer y hacia dónde tenemos que quitar cosas que no son correctas para poder conocer a Hakadosh Baruj Hu y acercarnos a él y servirle. ¿Cómo nos acercamos? Cuando logramos expresar con nuestras buenas actitudes lo que Hakadosh Baruj Hu es en la Torah y en la Torah. Termino con esta historia. El niño que está viendo detrás de las vitrinas que una mamá le está comprando a sus dos gemelitos ropita. Entonces el niño está viendo con anhelo, porque es un niño pobre de la calle, ¿no? O pobre, y está en la calle. La señora lo ve y lo entra al niño y le dice, ¿querés ropa también? Claro, le dice el niño con una sonrisa. Le dice a la señora, dale una ropa igual a mis hijos, igual a él, porque eran como de la misma estatura. Entonces lo viste en el niño contento con su nueva ropa y toda la cosa. El niño le hace una pregunta a la señora y le dice, señora, ¿tú eres hija de Dios? Claro que sí, era una señora judía. Claro que sí, le dice, soy hija de Dios. El niño dice, yo sí sabía, porque ese es el comportamiento de aquellos que son hijos de Dios. Un abrazo para todos, que Hashem nos pide que tengamos muy bonitas semanas. Gracias por haber venido a la clase.